Hola, muy buenos días y bienvenidos un día más a estos vídeos de preparación, graficación y creación de escenarios, analizando la sesión de hoy, miércoles día 25 de enero, con el futuro del mini SP500 y con el del Nasdaq. Estáis en el canal del Espejo del Trader, al que os animo a suscribiros. Soy Judith y empezamos el análisis de hoy encontrándonos en zonas clave tanto en el SP como en el Nasdaq. Ahora lo veremos en los gráficos. Antes, como siempre, recordaros que todo el contenido publicado en este vídeo se ofrece únicamente con el propósito formativo y no debe bajo ninguna circunstancia considerarse como ideas para comprar, vender o suscribir instrumentos financieros. Ninguna información en este vídeo se considerará como asesoría en materia de inversiones. También recordaros que ya tenemos toda la información de la nueva edición del curso de scalping que va a darse a finales de febrero, principios de marzo. Os dejo en la descripción de este vídeo el enlace del vídeo informativo que también encontraréis en la web elespejodeltrader.com dentro de la opción de curso de scalping, que te encontraréis allí mismo. Ahí también tenéis el vídeo subido para que podáis ver toda la información completa del programa, contenido, fecha, hora, en fin, todos los detalles para que podáis saber un poquito en qué consiste y cómo lo vamos a trabajar. Y si queréis más información, más detalle, por favor escribidme info@elespejodeltrader.com o enviáis un WhatsApp al teléfono que aparece también en ese vídeo informativo. Bien, vámonos a los gráficos. Empezando con el futuro del mini SP500, gráfico diario. ¿Qué comentábamos ayer? Comentábamos que el precio había roto una gran resistencia, que era la media de 200. Teníamos una vela semanal de ruptura muy interesante en la sesión de este lunes y por tanto podía darse, ¿no?, un poco el clásico throwback a la zona, testeándose otra vez ahora este nivel como soporte para ver ahí qué ocurre, si es la zona de finalización de esta corrección y volver a retomar el movimiento alcista. Ahí viene un poco la clave de dónde nos encontramos ahora en el SP500, por eso el título del vídeo de hoy, zonas clave, porque estamos en ella, o sea, estamos testeando esa media de 200 que ahora debería aguantar como soporte para pensar en una posibilidad, ¿no?, de continuación al alza, pero si acaba esta zona de soporte no siendo como tal, perdiéndose y cerrando el precio por debajo de la media y debajo de toda esta zona de los 4.000, mala señal, mala señal. Podríamos volver a ver el precio retomar las caídas, incluso llegar a esos mínimos aquí en la zona de los 3.900. Vamos a verlo en gráfico de 4 horas. Aquí se ve bien, marco todo el impulso último. Bien, estamos justamente ahí testeando esa media de 200, ahí cerquita de la zona de los 4.000, tenemos aquí todo el gran soporte, toda la confluencia de soportes, 50%, bueno, 50% de retroceso de todo este impulso al alza, media de 200, zona anterior de reacumulación, aquí a principios de la sesión del lunes, y por tanto es la zona donde debería el precio finalizar esta corrección para considerarla como tal. Si el precio no aguanta este nivel, encontramos un soporte intermedio en la zona de los 3.960, que ya fue un nivel interesante en el pasado, y ahí ahora mismo tenemos la media de 100 en este marco de 4 horas, tenemos el 61,8% de retroceso de toda la subida y sería pues un poco el siguiente soporte en caso de que este nivel no aguantara. Luego un soporte intermedio en la zona de los 3.940, ahí tenemos un máximo común de una estructura de giro formada en esta zona de mínimos de enero, y que ahí tenemos también la media de 200 en 4 horas, sería el siguiente soporte intermedio, y luego ya pues esos mínimos que hemos comentado de este último tramo alcista. En el gráfico de 1 hora, y para concretar un poco más, ahí vemos como la media de 200 en este marco temporal también está reforzando la zona como soporte, lo tenemos ahí en los 3.990. Vemos también en la sesión de hoy, ¿no?, cómo el precio ha hecho después de romper este pequeño tramo de soportes que se formó al final de la sesión de ayer, el precio ha ejercido un pullback a este nivel, 4.020, marcando ahí los máximos del día. Por eso he marcado, ¿no?, como una resistencia intermedia dentro de todo este tramo correctivo, esta zona de los 4.020. De hecho, ahora mismo sería el máximo responsable de los últimos mínimos que se están formando. Por tanto, tiene peso. ¿Y eso qué nos deja, ¿no?, como escenarios? Pues
Primer escenario, que el precio desde aquí aguante como soporte y el precio se nos gire en esa continuación que hemos comentado, ¿no?, del impulso alcista con un primer objetivo en la zona de los 4.020, ¿eh? Y este nivel tiene que ser sobrepasado al alza para pensar en una siguiente llegada a esos máximos del lunes, máximos semanales en los 4.050, 4.060. Atentos a la zona de los 4.020. También puede ser que este nivel aguante como resistencia y el precio se nos quede un poco encajado. Dada la importancia del soporte, no sería descartable que no ocurriera hoy ningún movimiento contundente y el precio se quedara un poquito encajado en el soporte mayor y en la zona de los 4.020, en este tramo que podríamos incluso, ¿no?, al llegar a ver como una lateralidad a corto plazo en este marco temporal de una hora. Escenario C, pues que se perdiera el gran soporte y eso lo llevaría a ir a buscar en un primer momento la zona de los 3.960, sería el soporte siguiente, pero igualmente recordemos que perder esta gran zona de soporte podría llevar a un movimiento brusco a la baja, porque estaríamos perdiendo la media de 200 en gráfico diario y eso podría desencadenar pues un poco un pánico bajista y haciendo que los movimientos siguientes sean bruscos, sean acelerados e incluso no se tengan en cuenta ni siquiera este tipo de soportes intermedios, ¿no? Y veamos pues caídas contundentes que, bueno, tendrían como final, desde luego, el inicio del impulso alcista, que es esta zona, pero consideremos estos niveles como soportes intermedios. Pero ya digo, sería realmente una ruptura de una zona muy importante y podría llevar a caídas pues algo verticales probablemente. Bien, vamos al Nasdaq. En el gráfico diario también vemos lo que está ocurriendo. Ahí está marcada el nivel donde estamos ahora. Ahí se encuentra la media de 200 en el marco semanal. Enseñamos un momentito a él para verlo. Ayer comentábamos que estábamos por encima ya de la media, pero fijaros en la vela que está dejando por ahora. Estamos a miércoles, queda mucho por semana, por hacer, ¿no?, durante la semana, pero de momento mucha sombra superior. Estamos justamente en esa media de 200. Ahí también lo vemos como el nivel, es un nivel técnico, son esos máximos dejados aquí en gráfico diario de la semana pasada, que ahora también está reforzada por esa media de 100, zona de los 11.750, y está haciendo pues este throwback a esta zona de máximos que deberían aguantar como soporte, teniendo en cuenta además que se encuentra ahí esa media de 200 en semanal. Por eso también en el caso del Nasdaq estamos ante una zona clave técnicamente hablando. En el gráfico diario vemos como todo el impulso, de 4 horas, vemos todo el impulso alcista, vemos como esa zona coincide con el 38,2% de retroceso de toda la subida y ahí toda esa confluencia de niveles. Por tanto, zona clave. Perder este nivel, lo mismo que he dicho en el S&P 500, dada la importancia de la zona de la media de 200 en semanal, podría desencadenar realmente movimientos contundentes a la baja que podrían, realmente es que no veo tampoco ni siquiera un nivel técnico a destacar, un poco la zona de los 11.450 por tratarse de esos máximos, de esa estructura de giro formada ahí en el mínimo del impulso, y a lo mejor el 50% de los 11.645 en esa zona de reacumulación anterior, pero es que no hay un nivel técnico muy, muy destacable, así que cuidado con esta zona de los 11.750. En el gráfico de una hora y como resistencia más cercana en precio, siguiendo un poco lo comentado en el SP, tenemos los máximos del día en los 11.860, que es un poco ese nivel donde se ha producido el pullback después de perder ese soporte, ¿vale? Ruptura, pullback. Por tanto, ahí tenemos la primera resistencia, por tanto, ahí tenemos el máximo responsable de momento de esos últimos mínimos que ha dejado y podríamos también ver una zona aquí, este último mínimo dejado en una hora, que podría convertirse en resistencia y formar aquí una lateralidad en la zona de los 11.800. Tengámosla presente, podría frenarse el precio aquí y aquí ver un poco una estructura de giro antes de sea de romper al alza o de romper a la baja. Pero en cualquier caso la zona más importante ahora por ahora es este último máximo, es responsable de esos mínimos que está dejando el precio en estos momentos en los 11.860. Falta ver cómo se desarrolla el precio en esta zona clave de soportes. Bien, pues nada más, dejamos aquí la preparación de la sesión de hoy. Que tengáis una feliz tarde y una buena sesión de trading. Hasta mañana.